Compatriotas, en el editorial de hoy vamos a hablar sobre el derecho a no creer, un tema que se inspira en un artículo que publicó el diario Perfil, titulado precisamente El derecho a no creer. Ateos se unen y piden que los borren de los registros de la Iglesia. En apretada síntesis, la nota refiere que se constituyó hace 2 años y medio la Asociación Civil de Ateos en Argentina, que tiene 230 miembros y que a través de la entidad varios de sus integrantes están haciendo reclamos para que se los desvincule de los registros eclesiásticos, porque señalan que fueron bautizados cuando no tenían conciencia de lo que eso significaba, y que ahora se reivindican como ateos, es decir, no creen en Dios. Incluso destacan que a través de reclamos ante el INADI de Salta, y aclaramos que el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, es un organismo oficial del Estado, exigen que no se imparta la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Bien. Por supuesto que para el diario Perfil todo esto no solo suena normal, sino hasta plausible. Por ello destaca como titular el derecho a no creer. No es motivo de esta charla el polemizar sobre cuestiones teológicas o sobre las razones o sin razones de este grupo. En lo personal, yo soy una persona creyente, soy católico, apostólico, romano, y es absolutamente firme mi fe en Dios, así como la convicción de que tenemos un alma y un destino trascendentes sobre la materialidad de este mundo. Pero todos debemos convenir que si tanto para el Estado argentino, en un país como el nuestro, que tiene una inmensa mayoría de creyentes, como para la prensa en general, como para todos aquellos que dicen respetar el pluralismo y la libertad de opinión, es lícito que haya personas que se organicen y proclamen su derecho a no creer en Dios. Es decir, si la propia existencia de Dios puede ser cuestionada hasta por organizaciones sectarias, pero legalizadas, a partir de allí, hacia abajo, cualquier tópico que haga a los seres humanos también puede ser cuestionado, sin que ello deba ser materia de escándalo, de persecución o censura. En otras palabras, si se tiene el derecho a no creer en Dios, mucho más existe el derecho a no creer en determinadas cuestiones humanas. Sin embargo, todos sabemos que las cosas no funcionan por estos tiempos de esa manera. Ningún vocero del sistema se horroriza, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, cuando se cuestiona especialmente a la Iglesia Católica, o se hacen burlas, exhibiciones o escarnios hasta del propio Cristo. O en términos más generales, cuando se ponen en tela de juicio valores que en otra época se consideraban fundamentales. Pero esos mismos portaestandartes de la libertad absoluta se transforman automáticamente en profetas del odio, en obsesivos censores y perseguidores cuando se afectan tópicos o cuestiones que a ellos les molestan, o sobre los cuales quieren imponer una única visión. En la Argentina de hoy hay derecho a no creer en Dios, pero para citar unos pocos ejemplos, no hay derecho a creer que es una fábula, un cuento unilateral y perverso, el que nos quieren vender, imponer, los ex guerrilleros de los 70, hoy devenidos en funcionarios, escritores, pensadores y periodistas. No hay derecho a creer que es absurdo que inesperadamente un tercer sexo haya sido parido por los libertarios, dejando sorprendida y desconcertada hasta la propia naturaleza. No hay derecho a creer que el aborto es un crimen que afecta el primero de los derechos humanos, que es precisamente
el derecho a la vida. No hay derecho a creer que las propias bases de la familia, del matrimonio y del sentido común se están comenzando a prostituir bajo leyes absurdas. No hay derecho a creer, como dice la canción, que si la historia la escriben los que ganan, es porque hay otra historia. No hay derecho a creer que en un país como el nuestro, casi tan extenso como Europa, con una población escasa y mal distribuida, con zonas claves prácticamente despobladas, con fronteras desguarnecidas y con grandes centros urbanos superpoblados, que guarda enormes riquezas y reservas naturales que los poderosos del mundo codician, pueda haber planes o conspiraciones que afecten nuestro futuro como nación soberana. No hay derecho a creer, bajo el riesgo de ser calificado cuanto menos de poco serio, que la deuda eterna, contraída por cipayos y traidores con los grandes centros de la usura, no solo es ilegítima, sino que debe reclamarse el resarcimiento por el daño que unos y otros hicieron a nuestro país. No hay derecho a creer que el 2 de abril de 1982 fue un acto grandioso y necesario de patriotismo y soberanía, sino que hay que repetir como loros que fue un acto de locura enfrentar al colonialismo y tras cartón denigrar a nuestros soldados llamándolos chicos de la guerra. Los medios del vasallaje mental nos cuidan y vigilan, sobre todo aquello en lo que podemos creer y sobre todo aquello en lo que no podemos creer. Es una sociedad que ya no está muy lejana de aquella sociedad tiranizada, mental, cultural y políticamente que imaginaba George Orwell en su novela 1984, o que, estupidizada mediante el entretenimiento, el libertinaje y las drogas, anticipaba Aldous Huxley en Un mundo feliz. No hay mucha distancia ya con eso. Les propongo, si me lo permiten, un pequeño ejercicio de razonamiento. ¿Qué dirían ustedes si yo les leo la siguiente noticia? Por orden del Ministerio de Educación y Cultura, han quedado prohibidos en las escuelas los evangelios, los libros del Evangelio cristiano. También se ha prohibido la enseñanza del Nuevo Testamento en las clases de Biblia. Dicha la noticia así, tal vez podría haber sido la primera plana en letras de molde de muchos diarios, pero vemos que el destino de ese cable de la agencia española EFE, fechado el 16 de marzo de 1987, fue muy otro. Y casi diríamos que fue ocultado en las últimas páginas de unos pocos diarios, entre ellos el diario La Nación de Argentina, del 17 de marzo de 1987. ¿Por qué? Porque su título decía: Israel, prohíben los evangelios. Y como bien saben, en esta dictadura del pensamiento único que nos rige por estos y otros lares, tampoco hay derecho a creer que Israel, que el régimen sionista de ocupación en Palestina, sea un Estado antidemocrático o discriminatorio. Si nunca nos cuestionamos lo que nos dicen, si somos simples receptores y repetidores de supuestas verdades emanadas del sistema, de sus personeros o de los medios masivos de comunicación, seguramente nuestra vida estará exenta de problemas políticos, legales o sociales. Pero vamos a tener la vida de una planta, de un vegetal, y no la de un ser humano libre, pensante e independiente.